Muy buenos días a todos mis hermanos de la congregación San Juan. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad, por darme esta oportunidad de estar frente a todos ustedes y compartirles la palabra del Señor. Inmediatamente vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 142 y vamos a leer estos 7 versos bíblicos muy importantes para nosotros. Bien, la palabra del Señor dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amados hermanos, ya hemos cumplido más de un año en donde donde el gobierno ha realizado muchas estrategias, ¿no?, de cuarentena, en que la familia debían estar cuidándose, de estar protegiéndose con las mascarillas, de los faciales. Han tomado muchas medidas, 1 año y 2 meses aproximadamente. Y si también nos hemos dado cuenta, ya hemos celebrado 2 veces el Día de la Madre en cuarentena, en restricciones. Hermanos, ciertamente con cuarentena o sin cuarentena, todo hemos vivido bajo esta presión, bajo esta ansiedad, ¿verdad? Y puede ser que nos esté faltando recursos económicos, puede ser que el mismo estrés, ¿verdad? Le decía, con cuarentena o sin cuarentena, el mismo estrés que genera el trabajo, la ansiedad, la aflicción dentro del hogar, los niños, las tareas. Me imagino cuántos de ustedes estarán ahorita muy preocupados por presentar las tareas día tras día, enviar el video, el celular, los datos, etcétera. Hermanos, la presión está por doquier, la aflicción siempre está presente, nunca van a faltar. Si nosotros tendríamos que comparar nuestra presión, si nosotros tendríamos que comparar nuestra aflicción con la de algún personaje bíblico, ¿con quién lo compararía? A ver, hermanos, ustedes mismos opinen, ¿con quién se pueden comparar? ¿Puede ser con Noé? Puede ser con Noé. Noé estuvo cerrado en un arca por lo menos 1 año y tantos meses, con el bullicio de tantos animales. Imagínense, ¿pueden compararse con Noé? O también pueden compararse de repente con Moisés. Él estuvo 40 años en el desierto, lejos de su familia, y luego estuvo 40 años con un pueblo insoportable. Desde que el Señor lo escogió hasta que el Señor se lo llevó, Moisés tuvo siempre la presión de todo un pueblo. O tal vez puede ser con la de David, ¿no? David estuvo huyendo siempre. Primero huyó de su hijo Absalón, primero huyó de Saúl, después de Absalón, y así sucesivamente. David ha tenido siempre una vida de angustia, de presión. A ver, hermanos, ¿con quién usted se puede identificar? O puede comparar su presión de ahora con la presión que ellos han tenido en ese tiempo. Pienso, hermanos, que no podríamos compararnos. O también podríamos compararnos con la presión de Pablo. Por anunciar el evangelio, Pablo recibió azotes, palos, en cárceles, durmió en la calle, etcétera. ¿Podemos compararnos con Pablo? Bien, hermanos,
hay más personajes con la cual nosotros podríamos identificarnos. Y si tendríamos que identificarnos, ¿con quién nos podríamos comparar? Creo que personalmente con nadie. Porque lo que estamos pasando verdaderamente es grave, el tema de la pandemia, pero no es relativamente tanto que la gente está realmente sufriendo. El rey David, hermanos, en este Salmo 142 tiene mucho que enseñarnos. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de los demás personajes bíblicos, es David quien en este capítulo del 142 nos muestra sus emociones, nos muestra sus sentimientos de alguien que está viviendo bajo presión. Es decir, si queremos que alguien nos entienda qué es vivir bajo presión, pues demos lectura al Salmo 142. Ahí está el corazón de David. Ahí está cómo se siente estar bajo presión. Y justamente él nos preserva en estos salmos toda su lucha frente al desaliento, a la amenaza, a la muerte, a la traición, con el único fin de ¿qué? De que usted y yo podamos finalmente tener ánimos y sobre todo poder experimentar la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver un poco el contexto de este Salmo 142. Si ustedes observan en el capítulo, en el mismo título del capítulo 142 dice, oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Interesante, dice que estaba él en la cueva. Lo más probable es de que se esté refiriendo al capítulo 22 de Primera de Samuel. Dice que David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. No solo se refugió él allí, sino también su familia, los endeudados, los que estaban inconformes con el reinado de Saúl. O sea, todo hombre que estaba bajo presión siguió a David y todos se fueron a esa cueva de Adulam. Allí estaba David escondido en esa cueva. Había huido de la ciudad de refugio o de la ciudad de los sacerdotes Not, ¿verdad? Cuando David se enteró de que Saúl estaba llegando a esa ciudad de los sacerdotes, él tuvo que huir. Y ya sabemos nosotros la historia. Llegó Saúl a esa ciudad y mató a todos los sacerdotes de esta ciudad sacerdotal. Y David tuvo que huir. ¿Y a dónde? A la cueva de Adulam. Allí se refugió. ¿Sí? Y cuando nosotros damos lectura a este capítulo 22, también vamos a observar que muchas personas inconformes, también que estaban viviendo bajo presión, que no les gustaba vivir en esa esfera, en ese gobierno del rey Saúl, siguieron a David. David ya tenía sus propios problemas, imagínense, ahora David también tenía que ver por esas personas que le estaban siguiendo a él. Imagínense, hermanos, soportar nuestros propios problemas y también ver el problema de los demás. David tenía el corazón, la fuerza suficiente para que vean, hermanos, qué es realmente vivir bajo presión. Nosotros vivimos bajo presión, realmente podemos ver a David como una persona con quien podamos compararnos de vivir bajo presión. Hermanos, veamos ahora por tanto, hermanos, cómo David nos muestra sus emociones en este Salmo 142. Primero, vamos a observar, podemos darnos cuenta en este capítulo que David se sentía desorientado. En el verso 3 dice así, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. ¿Qué lo llevó a David a llegar a esa cueva? ¿Cómo se le ocurrió a él pensar que una cueva era un lugar seguro? David, hermanos, realmente ya no sabía dónde ir. Si Saúl había llegado a la ciudad de los sacerdotes y mató a todos los sacerdotes, ¿a dónde más podría ir David? ¿A dónde más? Perdió la brújula, perdió la orientación. Y en el capítulo 21 dice que allí justamente David fue a esa ciudad de Nob, hermanos. Y no solamente ahí en Nob, estuvo un tiempo en la cueva, pero nos vamos a centrar en la cueva en un momento. ¿Y saben qué hizo David finalmente? De la cueva, como ya no sabía dónde irse, ¿a dónde se fue?
a la ciudad de los filisteos y allí estuvo refugiado hasta que Saúl ya había muerto. Imagínense, ¿no? Él está bajo presión, ya no sabe a dónde ir. Por eso dice, mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Y cuando David se entera cómo Saúl mató a los sacerdotes de Nob, él está preguntándose entonces, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? A donde yo vaya, Saúl me va a perseguir. No solamente es mi vida, sino es la vida de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. No solamente la vida de ellos, sino también la vida de estos hombres que me están siguiendo. Hermano mío, ¿qué le está persiguiendo hoy en día que no te permite vivir en paz y que te desorienta? Oye, hermanos, hoy en día puede ser entonces la pandemia, nos está persiguiendo, no sabemos quién está enfermo a nuestro lado, no sabemos quién es aquella persona que estará contagiada y que yo me pueda acercar. Eso es algo que nos está persiguiendo. De repente puede ser una cuenta atrasada, de repente puede ser un error del pasado que aún no se soluciona y que nos está persiguiendo, o una indiferencia dentro de nuestra relación, de la relación matrimonial, etcétera. Estos son, hermanos, elementos suficientes ¿para qué? Para que nosotros podamos sentir presión, para que nosotros podamos sentir esa desorientación y no saber qué hacer en estos casos. Aquí tenemos a David entonces. Salió de Saúl y se refugió, ¿en dónde? En la ciudad de Nob. Salió de Nob y se fue a la cueva de Adulán. En Adulán se entera de que Saúl sigue persistiendo en perseguirlo. Y David entonces allí se pregunta, cuando mi alma se angustiaba, Señor, ¿qué voy a hacer ahora, Padre? Podemos por tanto ver que David, ¿qué se sentía, hermanos? Él se sentía desorientado. ¿Todos nosotros también podemos sentirnos desorientados alguna vez? Por supuesto que sí. David lo está diciendo y nosotros no somos, hermanos, no nos podemos excluir de esa emoción, de ese sentimiento. Segundo, en este capítulo 142 podemos darnos cuenta que David se sentía abandonado. Observen en el verso 4. Miren, dice así. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Hermanos, si ustedes leen el Salmo 23, ¿qué dice el verso 1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará Espérense, es David quien está hablando este Salmo 23, y ahora ¿cómo está? Mira mi diestra, observa, no hay nadie quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. El salmista que en el 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué le pasa? Está desorientado, como hemos visto en el punto número 1. Hermanos, ¿que no estaba allí su familia? ¿Que no estaban allí esas 600 personas que siguieron a David? Pero ¿cómo se siente David, hermanos? Solo. Se siente abandonado. Es increíble cómo es que David, el compositor de Jehová es mi pastor, con su familia en la cueva, con esas 600 personas en la cueva, él se siente solo. ¿Cuántas personas en presión, en angustia, en ansiedad, no prefiere qué cosa? No decir nada y quedarse calladito. Se aísla de los demás. Y es más, es como Shrek, ¿no? Dice que él habla el ejemplo de la cebolla, ¿no? Yo soy como una cebolla, ¿por qué? Porque tengo capas, dice, ¿no? Hermanos, ¿y qué hace entonces muchas personas cuando se sienten afligidos o presionados? ¿Qué cosa? Se aíslan hacia adentro de su corazón, lo tienen todo. De repente lo hacen para no preocupar a los demás. Vamos a tomar esto, que David no haya dicho nada porque no quiere preocupar a su esposa, no quiere preocupar a los demás.
pero es necesario de que él pueda exteriorizar este sentimiento. Hermanos, es como si estuviera diciendo a toda la gente que está allí: aléjense porque no quiero que nadie me ayude. Comúnmente nosotros rehuimos cuando estamos bajo presión. Comúnmente nos sentimos solos cuando estamos bajo angustia, bajo aflicción. Aún así, hermanos, teniendo a nuestra familia más cerca de nosotros, decidimos, ¿qué cosa? Aislarnos. Decidimos, ¿qué cosas? Ignorar, incluso ignorar a Dios también. Acuérdense, este Salmo 142 es una oración de David hacia el Señor. Pero David no está ocultando sus emociones. Él dice: Señor, no hay quien cuide mi vida. Yo siento que estoy abandonado. Punto número 3 que debemos tener en cuenta. Podemos darnos cuenta que David se sentía afligido. El verso 6 dice así: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. La desorientación, el abandono de David lo llevó, ¿qué cosa? A caer en una depresión. Y esto es lo grave de muchas personas, ¿no? Se sienten abandonados, se aíslan, sienten desorientación y por tanto caen en la depresión. No saben a dónde ir, no confían en nadie y ahora no ven solución a sus problemas. Y justamente, hermanos, aquí la depresión puede llevar a muchas personas a enfermarse. Ya está comprobado, las personas que mucho se deprimen, mucho viven en angustia, mucho viven bajo presión y esta no la exteriorizan. ¿Qué pasa? Sus defensas bajan y son más propensos a las enfermedades. Nadie está libre de esto. Todos podemos llegar a tener una depresión si esto no lo tomamos con pinzas y no dependemos de la presencia del Señor. Y esto, hermano, nos damos cuenta cuando los fuertes no siempre son vigorosos. Los fuertes no siempre son vigorosos en la adversidad. Los sabios no siempre están listos en la prueba más difícil. Y los valientes no siempre son valerosos en medio de la guerra. Y aquí es donde nosotros debemos decidir: o me muero o me levanto. O me quedo en mi pozo de desorientación, abandonado, afligido, o me levanto, renuevo mis fuerzas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Punto número 4. También podemos darnos cuenta que David se sentía derrotado. En el verso 6 dice así: líbrame de los que me persiguen, porque son más, ¿qué dice? Más fuertes que yo. Entonces, hermano, David parece que ya estaba planificando una derrota. David ya tenía en pensamiento, ¿qué cosa? Que Saúl lo iba a alcanzar. Ya me va a alcanzar, ya me va a matar, ya va a destruir a mi familia. Yo, Señor, me siento débil. Ya David no tenía esperanza de victoria alguna. Y hermanos, esto sucede cuando verdaderamente ya nada nos importa. Cuando nuestra vida está tomada por estas actitudes de ¿qué? De abandono, de desaliento, de aflicción, de derrota. Y por tanto, hermanos, los daños y los efectos que puedan provocar en nuestras vidas no solamente las provocan a nosotros, también esto afecta a la familia, a quienes nos rodean. Hermanos, aquí ahora vamos a encontrar, entonces ya hemos visto, ¿no? Todo lo que David ha sentido y nos está transmitiendo en el Salmo 142. Ahora vamos a ver las aplicaciones de este Salmo a nuestras vidas. David, ya hemos visto todo lo malo, que es para David. Pero no debe caber duda que él tenía dentro de su corazón, de su desánimo, de su aflicción, también palabras de ánimo para nosotros. ¿Qué era lo que hacía realmente David
a pesar de todo esto, a pesar de que él sentía aflicción, a pesar que sentía abandono, a pesar que él sentía toda desorientación, ¿qué, hermano, nos puede enseñar David en todo esto? Observen. Primero, lo que realmente hacía David era contarle a Dios cómo se sentía. ¿Cuántos de nosotros contamos cómo nos sentimos a alguien? ¿Tenemos a alguien de confianza? Por eso decía, ¿no? Parecemos cebollitas, capas. No quiero exteriorizar lo que yo siento. David, en el Salmo 142, nos está mostrando una actitud que él está contándole a Dios cómo se siente en verdad. Lo que hizo David no solo fue quejarse o lamentar su situación, sino describir a Dios cómo se siente en realidad. Hermanos, ¿por qué debo hablarle a Dios cómo me siento? Porque el Señor Jesús nos invita, nos llama y nos dice, venid a mí, los que estáis, ¿qué cosa? Cansados, cargados, afligidos. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Dice, y yo os haré descansar. No piense, hermanos, que Dios no está interesado en su estado de ánimo. Él está interesado, Él es un Dios personal, Él conoce perfectamente lo que siente, lo que sentimos, hermanos. Allí está. El Salmo 142 nos está enseñando entonces que contemos a Dios lo que estemos sintiendo en este momento. Segundo, lo que David realmente hacía era visualizar a Dios antes que sus problemas. Sí, verso 2, observen bien. ¿Delante de quién? De Él, de Dios, expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. ¿A quién está anteponiendo? A Dios. Dice, delante de Dios, aquí está Dios. Señor, escucha mi queja, escucha mi angustia. No está diciendo, este es mi problema, Señor, no te metas, este es mi problema, este es mi queja. Lo que hacen muchos es quejarse. Lo que hacen muchos solamente es reclamar. Reclamamos y reclamamos y finalmente decimos, Señor, es tu culpa. No, David no está haciendo esto. David está diciendo, Señor, delante de ti quiero presentarte mis angustias. Él está visualizando a Dios primero. Él está diciendo, Señor, tú estás por sobre encima de todos estos problemas y tú eres más grande que todas ellas. David sabía quién es Dios. David sabía quién era su Dios. Por eso podemos ahora decir, ¿no? El Salmo 23. Él sabía que el Señor es su pastor. El Señor es su consolador. El Señor es su ayudador. Y es por esa razón que David está presentando todo lo que él siente delante de Dios primeramente. Tercero, lo que realmente hacía David, hermanos, era reconocer que Dios estaba presente allí. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, por favor, te pido, y como que abrimos los ojos de repente y decimos, estoy solo, parece que Dios no me está escuchando. Hermanos, la oración que David hace es una oración teniendo a Dios presente en su vida. Verso 3 dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, cuando yo en mi corazón sentía aflicción dentro de mí, dice, tú conociste mi senda. Tú ya conoces, tú ya sabes lo que yo siento, tú estás aquí presente. ¿El Señor ya conocía su situación? Sí. ¿El Señor sabía que estaba en una cueva? Sí. ¿O no se acuerdan cuando cuando Elías, ¿qué hizo? Se enteró que Jezabel estaba amenazando a muerte a todos, ¿no? Mató a todos los profetas. Elías dijo, soy el único, y se fue al monte Oreb, ¿verdad? Y ahí se escondió.
Y el Señor se presenta y le presenta terremoto, y le presenta vientos, rocas, etc. Y dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces acá? Y Elías dice: tuve vivo celo, justificándose, ¿verdad? ¿El Señor sabía dónde estaba David? Sí. ¿Y él estaba presente con David? Sí. ¿Y David reconoce esto? Sí. Él reconoció que durante todo el tiempo que él pasó, todo el tiempo que Saúl lo persiguió hasta la cueva, hasta este entonces, Dios lo estaba acompañando. Dios estaba al tanto de todo. Es más, David en muchas ocasiones en estos pasajes de 2 Samuel no interviene, sino que dice: el Señor es el que hará su voluntad. ¿Se acuerdan? Cuando David tenía en 2 ocasiones, tuvo la oportunidad de ¿qué? De darle muerte al rey Saúl. ¿Y qué hizo David? No, yo no voy a quitarle la vida. Dios hará su voluntad. Él no tomó nada. Sabe que Dios estaba presente y Dios estaba tomando en cuenta todo lo que David hacía, pensaba y sentía. Y último, hermanos, la aplicación de este Salmo 142 es que David lo que realmente hace es alabar a Dios en su difícil situación. Verso 7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Podemos alabar a Dios en medio de nuestras angustias? ¿Podemos alabar a Dios cuando estás enfermo? ¿Podemos alabar a Dios cuando la presión está allí? ¿Estás sintiendo esa carga enorme en tu vida? Por supuesto que sí. ¿Qué dice el verso 7? Saca mi alma de la cárcel. Señor, saca mi alma de esta presión. Líbrame de esta angustia, líbrame de esta preocupación, Señor. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Hermanos, no hay mejor medicina que alabar a Dios. No hay mejor medicina, hermanos, en medio de la aflicción que entonar un canto de victoria delante del Señor. No hay mejor medicina que declarar la gloria y la honra a Dios. Él está presente. Él conoce nuestra situación. Él sabe cuál es tu problema. Él sabe cómo te sientes. Hermanos, por tanto, nosotros podemos contarle, pero debemos visualizarlo a Él primero antes que nuestra presión, antes que nuestra angustia. Debemos reconocer que Él es grande, debemos reconocer que Él está presente y debemos alabarle con todo nuestro corazón. El Salmo 142, por tanto, es para mostrarnos que en medio de la angustia, en medio de la aflicción, durante la presión que podamos sentir en la vida, nosotros debemos de alabar. Nosotros debemos ver a Dios antes que nuestros problemas. Cuente a Dios, hermano, por tanto, cómo se siente. Cuente a Dios, por tanto, cuánto usted lo ama a pesar de las cosas que están suscitándose en la vida. Comparémonos entonces con alguno de los personajes. ¿Podemos compararnos? ¿Verdad que no? Ellos realmente han sentido una verdadera presión. Lo que nosotros estemos sintiendo hoy en día, personalmente, no es tanto como lo que sí sintieron estos hombres. Y si la presión de estos hombres fue mucho más grande que las nuestras, ¿con qué motivo? ¿Cuánto más aún, hermano, podemos nosotros entonces confiar más en Dios y decir: Señor, tú obrarás en nuestras vidas? Bien, allí donde está usted, hermano, le invito a que incline su rostro y vamos a dar gracias al Señor por este hermoso Salmo 142. Anótelo, léalo muchas veces, sea usted y de confianza acérquese al Señor y cuéntele todo lo que usted siente en su corazón. Él está presente allí con usted. Él va a escuchar sus oraciones.
Padre amado, te damos muchas gracias por permitirnos recibir esta hermosa palabra, el Salmo 142. Gracias por este siervo tuyo, David. Nos ha dejado un gran legado. Nos ha dejado, Señor, esta escritura, oh bendito Padre, inspirado por ti para mostrarnos que no hay distancia grande entre tú y nosotros, que podemos, Señor, confiadamente acercarnos a tu presencia y mostrar nuestros corazones y mostrar lo que sentimos. Padre, vivimos en un tiempo en el cual hay tantas personas que están bajo presión, hay tantos hermanos y hermanas que están preocupados de repente porque el trabajo, Señor, han perdido o porque han sacado préstamo y tienen que ya pagar el próximo mes, o porque han tenido un familiar o tienen un familiar allí en el hospital y los gastos son tan fuertes. Oh Señor Todopoderoso, están en una cueva y están allí clamando, Señor. Y tu palabra nos dice que tú estás presente, que tú eres un Dios personal, que allí tú conoces lo que ellos sienten, tú conoces, Señor, lo que ellos están experimentando en estos momentos. Te pedimos, oh Señor, que rescates la vida de todos nuestros hermanos. Oh bendito Señor, que tu paz que sobreabunda en la vida de cada hermano y cada hermana que vive en angustia, que vive en aflicción, que vive en problemas, Padre amado. Sé tú el ayudador, sé tú, Señor mío, quien consuele los corazones de aquellas personas que han perdido sus familiares, que consuele los corazones de aquellas personas que tienen muchas dificultades en su hogar. Dale la paz que necesitan, dale la paz, Señor mío, que el mundo no la puede dar, que sobreabunde de gran manera en las familias, en los hogares, y puedan, Señor, ver el panorama y puedan visualizarte a ti, Señor, por sobre encima de sus problemas, y puedan finalmente alabarte y puedan finalmente reconocer tu gran amor, tu gran poder, tu señorío, oh Señor. Bendice tu iglesia San Juan, bendice a cada casa iglesia, a sus líderes. Te lo pido, Padre amado, a cada niño, a cada adolescente, los ministerios de esta iglesia. Oh Todopoderoso, tu bendición sea para esta congregación, para los pastores, Señor, a cargo, para todos aquellos que están también liderando, ayudando, Señor, en esta iglesia. Gracias por todo, bendito Señor. Te alabamos y te adoramos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.